La historia comienza con un cuaderno volando directamente hacia la cara del personaje principal Hyun, quien una vez fue científico. Sus intentos de conocer la historia de Murim no parecían interesar a nadie en este mundo, o al menos eso pensaba la persona influyente a la que informó. Esta persona le estaba diciendo a Hyun que a nadie le importaba su opinión y que todo lo que el príncipe heredero quería eran buenas predicciones sobre la situación en Roma. El majestuoso castillo, rodeado de altos muros y un profundo foso, protege el palacio principal, un gran edificio con techos dorados, el verdadero corazón del continente, donde se concentran todas las riquezas del celeste imperio. Para llegar hasta aquí, el protagonista ha atraído a más de 430.000 personajes, estudiado numerosos comentarios y escrituras, y aprobado 5 exámenes imperiales. La primera tarea del príncipe fue una simple investigación sobre Murim. A pesar de los contratiempos, siguió adelante con confianza, reescribiendo sus obras y tratando de demostrar su excelencia a todos. 3 días después, regresó con un nuevo trabajo, pero nuevamente fue ignorado. 3 días después, la situación se repitió. Su trabajo volvió a ser ignorado. Y 3 días después, la historia se volvió a repetir, como antes. Hyun ya estaba cansado de caminar constantemente de aquí para allá, sintiéndose agotado. No sabía qué hacer exactamente, sintiéndose como si estuviera contra un muro insuperable. Sin embargo, ahora no podía confiar en los estúpidos libros de la biblioteca del príncipe heredero. Lo único en lo que podía confiar era en su propio conocimiento. Frente a él apareció un edificio increíblemente hermoso, un tesoro de libros y caligrafía, el único lugar con el que podía contar ahora. Un momento después, estaba dentro, lleno de esperanza. Caminó hacia la estantería, tratando de encontrar lo que necesitaba. De repente se escuchó una voz a su lado. Cuando Hyun se acercó, le preguntó al extraño quién era, a lo que él respondió que lo había acompañado antes al Palacio del Dragón Azur. El extraño se presentó como Q y dio su apellido como Park. Entonces Hyun se acordó de él, y le preguntó qué estaba haciendo aquí. Q respondió que vino a buscar a la persona a la que sirve. Después de una breve conversación, se separaron y Park se ocupó de sus asuntos. Pero Hyun de repente le pidió que se detuviera. Le preguntó a Park qué historia sobre Murim le gustaría más escuchar. Y el príncipe Park respondió que batallas de espadas entre maestros, porque el príncipe una vez admiró las historias de uno de los maestros de Murim. Hyun lo anotó en su cuaderno y decidió tomar nota de la información. Park se inclinó ante Hyun y se disculpó. Dijo que tenía que irse, y con eso se despidieron. Cuando Hyun salió del edificio, afuera ya era de noche. Desde el principio, sintió que algo andaba mal. La casa del Dragón Azur donde trabajaba estaba ubicada al lado del Ministerio del Interior, y solo 2 científicos trabajaban allí, él y el señor Sa. Hyun buscó que el príncipe heredero reconociera sus talentos. El trabajo del erudito era influir en el interés del príncipe. De pronto empezó a cantar una estrofa de la canción. Biblioteca, bolsa de granos de arroz. Biblioteca, casa dorada. Biblioteca, niña como el jade. Y de hecho, Hyun pensó que la biblioteca podría ser un hogar. Pero definitivamente no para él. Pasó días desde la mañana hasta la noche leyendo libros. Se cansó tanto que se quedó dormido sobre la mesa. Se sostuvo la cabeza, porque era como si estuviera a punto de explotar por el cansancio. Hyun soñó que sería genial poder leer un libro al día. De los 17 libros que había encontrado en el último mes, solo había logrado leer 9, y a este ritmo le llevaría 3 años leerlos todos. Sin embargo, el verdadero problema no era solo leer, simplemente no podía entender de qué trataban esos libros. Y cuanto más pensaba en ello, peor se ponía. Tuvo que rehacer estas historias para que atrajeran al príncipe heredero. Pero también entendió que no podía simplemente sentarse y no hacer nada. Lo único que podía hacer ahora era ponerse manos a la obra de inmediato. Mientras tanto, en la calle se escuchaban los gritos de los luchadores que entrenaban sin parar. Su maestro les ordenó que se colocaran en la 5ª posición. Lo practicaban diligentemente, escuchando cada orden. Hyun observó sus movimientos sincronizados desde la vuelta de la esquina. Se preguntó si les resultaría difícil hablar durante ese tipo de entrenamiento y si su entrenador era un barbudo. Pero de repente apareció un hombre detrás de él y le preguntó si podía ayudar en algo. Hyun estaba asustado y se agarró la cabeza con las manos. El hombre le tendió la mano y le pidió disculpas, asegurándole que no había tenido intención de asustarlo. Entonces el hombre puso su mano sobre el hombro de Hyun, y al momento siguiente lo levantó con una mano, arrancándolo del suelo. Hyun no podía entender lo que acababa de pasar, porque este hombre no parecía tan fuerte y se preguntó, ¿cómo pudo levantarme tan fácilmente? El hombre asumió que Hyun era del departamento civil, y preguntó qué lo trajo aquí. El personaje principal dio su nombre y se presentó, afirmando que era un erudito de la Casa del Dragón Azur, y mencionó que le gustaría hacer algunas preguntas sobre las artes marciales. El hombre se sorprendió, ya que no esperaba escuchar tal cosa de un científico.
Pero tan pronto como Hyun comenzó a hablar, aparecieron soldados detrás de él y saludaron al hombre diciendo: «¡Bienvenido, vicecanciller!». El vicerrector les ordenó que se concentraran en su entrenamiento, y Hyun se dio cuenta de que había una persona de alto rango frente a él. El hombre se presentó como Il Ching-heng, preboste de la Guardia Imperial. Después de eso, se ofreció a ir a otro lugar para hablar. Se trasladaron al mirador de verano, donde había más gente, para discutir el asunto en paz. Il Ching-heng entendió la situación en la que se encontraba Hyun y le dijo directamente. Hyun dudaba si estaba bien hacerle preguntas sobre el entrenamiento en artes marciales al vicecanciller de la Guardia Imperial. Después de una breve pausa, Hyun se atrevió a preguntar si podía aprender artes marciales de Il, y Il respondió que no podía negarle tal petición. Al escuchar esto, Hyun instantáneamente se levantó y comenzó a inclinarse, agradeciendo a Il por la oportunidad. Sin embargo, añadió que hay un problema. El problema era que, como inspector de guardia, solo conocía un método de entrenamiento en artes marciales. Si un científico quiere aprender artes marciales, debe entrenarse a sí mismo. Pero Hyun solo quería aprender al menos un poco sobre estas artes. No se consideraba un narrador y no era propenso a dar explicaciones detalladas. Ahora Hyun tenía claro que si quería entender el contenido de los libros, tendría que practicar, y este pensamiento lo deprimió. El vicerrector preguntó si Hyun se avergonzaba de aprender artes marciales, a lo que inmediatamente se opuso, diciendo que lo habían entendido mal. ¿Por qué? ¿Cómo podría uno avergonzarse cuando el propio vicerrector le enseñaría? Él se levanta y dice que estará aquí en la mañana, y agrega que Hyun puede venir mañana y no preocuparse por los demás. Hyun se inclinó nuevamente y le agradeció, diciendo que haría lo que le dijera. Después de la conversación, pensé que este erudito probablemente se cansaría pronto y abandonaría el entrenamiento en artes marciales, porque estudiar sin ninguna comprensión del proceso es como tratar de saltar sobre tu cabeza. Al quedarse solo, Hyun pensó en su conversación y en el hecho de que ahora tendría que aprender artes marciales. Pensó que sumergirse en los libros sería una mejor solución. Sin embargo, comprendió que no era apto para el papel de príncipe heredero erudito, firmemente decidido a ganarse el reconocimiento del príncipe y conseguir otra misión, incluso si eso significa aprender artes marciales. El mirador de la profundidad literaria volvió a abrir sus puertas al protagonista. Se sumergió nuevamente en los libros, buscando respuestas a sus preguntas. Pero su cabeza no podía soportar la infinidad de aquellos volúmenes, y por el cansancio sintió que perdía la concentración. Parecía que simplemente pasar las páginas no era suficiente, y ahora tendría que profundizar aún más. Cogió un libro en cuya portada estaba escrito un relato de los orígenes de Murim, entregado a los aristócratas relacionados con Murim. Al abrirlo, Hyun vio una gran cantidad de información nueva para él. El libro parecía completamente nuevo. El prefacio hablaba de la misericordia ilimitada de su majestad el emperador que estaba sentado en el trono del dragón, y de que se había confiado una misión especial a la erudita Casa del Tigre Blanco. Hyun se dio cuenta de que el erudito de la Casa del Tigre Blanco debió haber vivido hace muchos años, y su legado aún afecta a este mundo. Se preguntó si había alguien más que, como el príncipe heredero, estuviera investigando estos temas. Hojeando más el libro, trató de encontrar algo realmente importante y útil para él. Pasó un año y los vicerrectores Il y Jin decidieron comenzar con las primeras 12 formas de la técnica del golpe blanco. Frente a ellos, el personaje principal entrenaba sin descanso, perfeccionando estas técnicas. Le pregunté a su colega cómo valoraba las habilidades del joven. Él respondió que tenía una postura y una técnica excelentes. La respiración del héroe era constante y sus movimientos seguros y claros, lo que atestiguaba su concentración. Al observarlo, los vicerrectores notaron con seguridad que el joven tiene un gran potencial. Finalmente entendió la esencia de un movimiento separado, razón por la cual su progreso se hizo notorio. No deberíamos haber esperado menos del vicerrector Ilya. Imagínese que en un año le enseñó a un científico común y corriente a alcanzar tal nivel. Sin embargo, la pregunta persistía. ¿Por qué el estudiante se mueve tan lentamente? La respuesta era sencilla, porque aún no había perfeccionado sus movimientos. También comentaron que si el joven hubiera continuado con su entrenamiento físico y desarrollado sus habilidades, podría haberse convertido en oficial en lugar de científico. Por cierto, él añadió que el punto más fuerte de uno es su postura perfecta. Cuando el estudiante terminó el ejercicio, el maestro le ordenó completar las últimas 12 formas de la técnica de patadas blancas, después de lo cual debía entrenar con el vicerrector Do. Dado que el preboste era hábil con la espada, esto le permitiría aún ganar experiencia valiosa. El vicerrector preguntó a su colega si el joven dominaba al menos una técnica con la espada, pero hacía poco que había aprendido a adoptar la postura correcta. También se le pide que responda sus preguntas de vez en cuando durante la capacitación. Después de eso, Il se despidió y dijo que dejaría a Hyun bajo el cuidado de Do.
Do se quedó pensando que Il era capaz de enseñar artes marciales a un erudito común y corriente, y que si se movía más rápido, rápidamente podría convertirse en un oficial de alto rango. Los logros de la ONU fueron realmente impresionantes. Pero pase lo que pase, un científico sigue siendo un científico. Y las artes marciales para ellos son solo una especie de gimnasia. Después de un rato, Un ya estaba parado frente a Do con una libreta y un bolígrafo, listo para recibir nuevos conocimientos. Agradeció a Do por sus esfuerzos, a lo que Do respondió que fue un buen trabajo. Después de eso, Un se dio vuelta. Se sentó en un banco y se perdió en sus pensamientos, sintiendo que el entrenamiento parecía difícil incluso para él. Pronto apareció junto a él. Preguntó cómo había ido el entrenamiento y estaba seguro de que Un estaba un poco nervioso por la pregunta del científico. Do respondió que nunca había conocido a un estudiante como Un. Un hacía preguntas inesperadas, como ¿qué tipo de espada es esta? Y mostraba interés en cada detalle. Y cuando Do respondía, el científico anotaba todo. Dado que la crítica tiene mil palabras, Do mostró las posturas básicas, pero el erudito luego preguntó más, señalando que él mismo usaba la espada con más frecuencia que Un. Aún así, cuestionó si fue divertido, insinuando que se lo pasaron bien en el proceso. Do miró la espada que yacía cerca en el banco y se dio cuenta de que realmente era divertido. Para ser honesto, perdió la noción del tiempo cuando empezó a practicar con la espada. Il sonrió, e incluso el despiadado vicerrector comenzó a suavizarse un poco gracias al erudito. Haciéndose a un lado, el personaje principal abrió el cuaderno e inmediatamente comenzó a leer atentamente, tratando de comprender las técnicas de espada demostradas por el vicecanciller Do. Sin embargo, no encontró lo que buscaba. La técnica del manejo de la espada era impresionante y poderosa, pero sintió que no le convenía del todo. La técnica que Il mostró parecía más apropiada. Un tomó el informe en sus manos y no pudo decir si era real o falso. La esencia básica de las artes marciales fue expuesta sistemáticamente, pero se preguntó cómo alguien podía creerlo. Este libro fue el resultado de su investigación de toda la vida. Al cerrarlo, Un decidió que no tenía más remedio que resolver las cosas por sí mismo. Fue al campo de práctica para intentarlo de nuevo. Mirando a su alrededor, se aseguró de que no hubiera nadie alrededor. Cerca de la pared vio que necesitaba un palo. Tomándolo en sus manos, lo giró hacia Buck y la sensación del palo no era rival para una espada real. Y su técnica parecía un poco torpe. Si Un pudiera usar una espada real para practicar la técnica, sería mucho más fácil. Pero como erudito, caminar con una espada sería extraño y podría malinterpretarse. En este caso, el palo era la opción ideal, porque no había mejor alternativa. Comenzó a hacer todo exactamente como estaba escrito en el libro, y tal como Do le había mostrado durante el entrenamiento. Resultó ser una tarea extremadamente difícil, pero no dejó de hacerlo. El sol ya se estaba poniendo y la calle se llenaba de luz del atardecer. Pensó que tal vez estaba cometiendo un error al realizar la técnica media, ya que el bastón no era una espada real. Abrió el libro nuevamente y leyó que el manejo de la espada debe ser suave y continuo, pero el principio y el final siempre deben ser consistentes. El libro fue escrito con tanta obsesión y con tanto detalle que aún le resultó difícil entender su contenido. La mayor parte de lo que leyó le pareció incomprensible. Aunque era un erudito, ahora sentía que si le mostraba este libro al vicerrector Ili y le pedía que le enseñara, se sentiría muy decepcionado. Según el informe, si una persona domina por completo estas 12 formas aparentemente aburridas, podrá ver un mundo lleno de energía chi. Sonaba exactamente como dijo el vicerrector. Todas las habilidades comienzan con la fuerza interior. En ese momento, Un sintió la presencia de alguien a su alrededor, como si un huracán se hubiera arremolinado a su alrededor. Fue el vicecanciller Il quien, después de blandir su espada alrededor de Un, preguntó: ¿Cómo estás? Explicó que incluso una sesión de entrenamiento corta puede dar una fuerza excepcional a las piernas y permitir saltos fáciles. Pero no importa cuán fuertes sean los brazos, ningún golpe de espada en el aire dejará una marca como la que dejan los verdaderos maestros en el suelo. Esto es solo el comienzo. Un creía que tales resultados podrían lograrse simplemente respirando, pero Il explicó que la respiración era solo uno de los muchos componentes para dominar el poder interior. Concluyó que la respiración puede verse como un intercambio natural de ki dentro del cuerpo que interactúa con el universo, volviéndose uno con la naturaleza. A continuación, explicó que el chi es una forma de energía que fluye por todo el mundo, es el comienzo del universo y la esencia misma de la existencia. Entonces el vicerrector mencionó que ahora habría entrenamiento de posición, y Un extendió la mano y, anotando cada palabra en un cuaderno, memorizó diligentemente todo lo que escuchó. Han pasado 6 meses desde que comenzó a entrenar las técnicas a partir de informes. Incluso un soldado experimentado necesita repetir una posición 10.000 veces para dominar aunque sea ligeramente los movimientos correctos.
y 100.000 veces para comprender su esencia. Ahora surgió la pregunta: ¿cuánto tiempo le toma a un científico? Probablemente toda una vida. Una todavía tiene mucho que superar. Debe concentrarse plenamente en entrenar. Habían pasado 4 años completos. Los dos vicerrectores volvían a observar los movimientos de Un, que ahora practicaba con su espada. Pensaron que había dominado los conceptos básicos, a pesar de que todavía parecía un niño pequeño aprendiendo a caminar. Do le mencionó a su colega que las preguntas de Un cambiarían para mejor más adelante. Antes, solo había preguntado sobre artes marciales, pero ahora su interés estaba más en los registros secretos que estudió en el Belvedere de las profundidades literarias. Probablemente todo esto estaba destinado a sus propios informes, que redactó con esmero. Ambos vicerrectores parecen haberse mostrado satisfechos con los resultados de sus esfuerzos. Cada uno de ellos contribuyó en gran medida a la formación de la ONU. El vicerrector Il anunció que tenía negocios y los dejaría por un tiempo. El vicerrector Do se quedó solo en el campo de entrenamiento. En ese momento, ambos sintieron la presencia de la energía de otro penetrando el espacio. Do agarró su espada, sin saber quién era. Pensó que cualquiera que se atreviera a aparecer en la ciudad prohibida debía ser valiente o estar loco. La energía azul comenzó a aparecer en la mano de Un. Se hizo más grande y más poderoso por el momento. ¿Podría esto realmente ser Sword Cry?, pensó el rector, refiriéndose al sonido que hace una espada cuando un verdadero maestro empuña su arma. Inmediatamente se dirigieron a la ONU. Se detuvo por un momento, sin entender lo que estaba pasando. El rector le preguntó si eso significaba que estaba aprendiendo en secreto otras técnicas de espada. On bajó su espada, sin saber qué decir. Se dio cuenta de que estaba en un gran lío y ahora tenía que salir de alguna manera. Después de un rato, él sostuvo el libro en sus manos y le preguntó a Un cuánto tiempo llevaba practicando estas técnicas. La respuesta fue: poco menos de 5 años. ¿La ONU practicó en secreto de forma independiente durante estos 5 años? Resultó que era mucho más imprudente de lo que pensaba. Un le explicó al vicerrector que estas técnicas parecían bastante uniformes, pero las posiciones eran muy claras y precisas. Según el libro, el mundo debería llenarse de energía chi después de aprender esta técnica de espada. El vicecanciller creía que esta forma de entrenamiento estaba destinada a fortalecer el chi interno. Afortunadamente, estas fueron las técnicas adecuadas para ayudar a facilitar el entrenamiento. El rector preguntó el nombre de esta técnica descrita en el libro. Desafortunadamente, al autor no se le ocurrió nada original, y la técnica simplemente se llamó Informe de Técnica de Espada. No era un título muy apropiado, especialmente teniendo en cuenta que el autor era un erudito de la Casa Tigre Blanco. Es por eso que el vicerrector sugirió que el libro se llamara Aprendiendo a empuñar una espada mediante la técnica del Tigre Blanco. Después de un rato, Un se paró en el campo de práctica y pensó que el nombre era perfecto. Se sintió mucho mejor después de decir la verdad. Y el maestro incluso le dio una espada de madera. Para comprender correctamente el texto de las fuentes de artes marciales, una hora tenía que practicar y llegar a sus propias conclusiones. Cerró los ojos y decidió intentarlo. No le importaba cuántos intentos tomara, 2, 4, 10 o incluso 100. Lo principal era concentrarse en la técnica de la espada de 12 formas. Era otoño en el patio y todo a su alrededor estaba coloreado en tonos rojos. Un estaba en el estante perfeccionando sus habilidades. En el mismo lugar, continuó entrenando en el invierno. Ya no podía recordar cuánto tiempo pasaba cada día blandiendo la espada de madera como lo hacía hace 5 años. Durante este tiempo, el agua en la ciudad prohibida cambió varias veces, como reflejando sus cambios internos. La energía que lo rodeaba se hacía más fuerte cada día. Las técnicas de combate que inicialmente le resultaban incomprensibles, ahora tenían sentido y podía visualizar el panorama completo en su cabeza. Cuando no quedaron más libros para leer en la biblioteca, Sayi Cheon, el gobernante de la Casa del Dragón Azur, invitó a narradores que habían visto personalmente a los maestros Murim en acción. Al escuchar sus historias, Un pudo recrear en su imaginación las técnicas de manejo de la espada de estos maestros. El vicerrector también le explicó la diferencia entre una espada de entrenamiento y una espada real, algo que no se le había pasado por la cabeza antes. El tiempo pasó increíblemente rápido. Ya habían pasado 7 años desde su entrenamiento en la técnica del Tigre Blanco. Un pensamiento atravesó su mente como una flecha. El entrenamiento técnico de White Tiger son 12 voces diferentes que conducen al mismo objetivo. La 12ª forma siempre se llama primera forma verdadera. La primera forma va acompañada de pasos suaves y un ligero susurro. La 4ª forma es como una leve sonrisa en el rostro. Y la 9ª confunde con su elegante belleza. Con la 12ª forma, Un se convirtió en el único con la técnica de la espada del Tigre Blanco. Los hallazgos sobre el manejo de la espada combinaron todo lo que había leído en la biblioteca, desde la primera espada simple hasta las ostentosas,
e incluso las espadas profesionales de las que hablaban los narradores. En todo esto no había lógica, ni evidencia, ni razón. Todo parecía sin sentido, tanto la separación de técnicas como el camino de la espada. Pero esto es lo que significan el cielo y la tierra, llenos de energía ki, como inclinándose hacia el infinito. Había alcanzado tal nivel que ni siquiera las espadas de madera con las que entrenaba podían soportar su fuerza. Volaron en pequeños pedazos durante el entrenamiento. Por momentos se preguntaba si todo fue un sueño. Y se preguntaba si era un sueño, qué significaban los sentimientos que llenaban su corazón. Estas emociones eran tan fuertes que incluso una lágrima brotó de sus ojos. Pero rápidamente se calmó diciendo: «Contrólate, hombre. Un científico con lágrimas es una vergüenza». Afuera ya era tarde y poco a poco iba llegando la noche. Pero los pensamientos sobre la espada de madera rota no lo abandonaron, y no supo qué decirle al vicerrector. En el camino se encontró con el rector, quien lo saludó con estas palabras: «Buenos días. La ONU ha perdido por completo la noción de cuándo es de día y cuándo es de noche». Más tarde, en la casa del dragón Azur, el científico continuó escribiendo algo en un papel. Un chico se le acercó y le pidió que le contara todas las novedades de los duelos de maestros. Parecía que este tipo podía hablar durante días y días. Han pasado 7 años desde que el erudito comenzó a recopilar y registrar las historias de duelos de maestros recibidas de los testigos, y ahora quiere terminarlo lo antes posible. Estaba deseando volver a su entrenamiento con espada. Con todo, la larga historia del niño terminó cuando Shaolin decidió no intervenir en la lucha por el poder, sino intervenir para detener la lucha entre facciones en curso. Debido a esto, las dos facciones decidieron enfrentarse en un duelo donde 9 estudiantes de cada facción compitieron entre sí. Luego de eso, el niño preguntó si debía hablar de cada alumno, a lo que el científico le tendió la mano y respondió que ya era suficiente, ofreciéndose a hablar de algo más importante. Entonces el chico decidió saltarse todos los detalles y hablar sobre el partido principal. Independientemente de cómo pelearon los estudiantes, las conclusiones se sacaron en base al duelo entre los líderes. El maestro de la familia Iron Guild, Mubon Cheol, y el jefe de la autorizada familia Murong, oficialmente reconocido como la primera espada Danchu Murong, se enfrentaron en la batalla. La situación no favorecía a la familia Murong. La primera espada oficialmente reconocida, Danchu Murong, después de perder ante las absurdas y numerosas facciones pequeñas, las abandonó y ahora tuvo que luchar contra la espada Mubon Cheol. Como era de esperar, Cheol empezó primero, dando un golpe decisivo. Pero Dan Chu esquivó hábilmente la espada de Mubon Cheol. Sin embargo, Dan Chu detuvo el flujo del ataque con un movimiento preciso de espada. También hizo algunos ataques diferentes entre golpes. Todo se veía extremadamente hermoso. Incluso el científico, al escuchar esta historia, quedó increíblemente impresionado. Entonces el científico decidió hacer su predicción. Murong ganaría. Pero el duelo terminó con la derrota del primer espada oficialmente reconocido, Danchu Murong. Debido a esta derrota, la autorizada familia Murong perdió su posición en la provincia de Henan. Parecía imposible que el jefe de la familia Murong hubiera perdido, y pensó que podría haber entendido mal algo. Pero el niño le aseguró que lo había visto todo con sus propios ojos. Quiso decir que el jefe de la familia Murong no había usado cierta forma de manejo de la espada, y lo demostró claramente dibujando un pincel en el aire. El niño solo esquivó sus movimientos. El niño no sabía qué forma de manejo de la espada era esta, pero la espada oficialmente reconocida no la usaba en la batalla. No podía entender cómo la primera espada pudo perder. ¿Cómo pudo suceder esto? Belvedere de profundidad literaria. Continuó sentado allí, solo ahora. Siguió imaginando la escena en la que Danchu Murong salió victorioso en el duelo con la forma final de manejo de la espada y se preguntó por qué las cosas resultaron diferentes. Mientras pensaba, el eunuco Pak entró en la habitación. ¿Has vuelto a buscar los libros del maestro?, le preguntó Park. Respondió que escuchó la voz de mientras pasaba y decidió entrar. Sé que estás muy preocupado, pero no te deprimas tanto, preguntó Pak. Comenzó a explicar que la decisión al respecto fue tomada por altos funcionarios después de una profunda consideración, y también señaló que el académico era muy cercano al vicerrector. Sin embargo, Park comenzó a decir algo que era incomprensible para y no pudo entender qué le pasó al vicecancilleril. Pak se dio cuenta entonces de que el científico aún no había oído noticias al respecto. Me encontré en una situación terrible, por decir lo mínimo, probablemente en condiciones incluso peores de las que ONU podría haber imaginado. Estaba encarcelado. Al escuchar esto, inmediatamente corrió hacia su maestro. Corrió hacia los barrotes y miró a Ilya a través de ellos, tratando de entender qué había sucedido. El vicerrector dijo que no pertenecía aquí y le pidió que se fuera. Pero no pudo evitar venir. No pudo dejar al maestro que fue arrestado sin una buena razón. Señaló que afortunadamente no había reglas estrictas contra las visitas a los prisioneros, pero respondió que no debía estar completamente en su sano juicio.
Después de todo, es imposible simplemente acudir a un prisionero acusado de traición. Se rastrean todas las acciones. ¿Crees que esto se hace a propósito para exponer una conspiración?, dijo la universidad. Pero el vicerrector le pidió que volviera porque entendía todo. Si los descubrieran, Un también estaría en problemas. Sin embargo, Un respondió que no tenía nada que perder. Estas palabras afectaron profundamente al vicerrector. Calando en su corazón, su actual encarcelamiento fue el resultado de una sangrienta conspiración. ¿Y qué podría ser más injusto que eso? Al rector le costó encontrar las palabras para responder a la determinación de este estudiante. El estudiante, parado al otro lado de las rejas, preguntó: ¿por qué es todo así? El vicerrector respondió en voz baja: yo también pensé una vez que ser un guerrero era más que solo tener fuerza. Sin embargo, abandonando lentamente a su pobre padre, dejó Jiangyu y fue aceptado en el ejército. Desde que se enojó con la gente de Jiangyu, que dañaba a otros por poco beneficio, decidió convertirse en el rector de las artes marciales. A pesar de que el puesto era una sinecura, siguió creyendo que era importante y nunca olvidó el consejo de su padre. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Ante esta historia del vicecanciller, Un no pudo contener las lágrimas y escuchó mientras continuaba diciendo que Dios no había permitido que su camino lo condujera a su muerte, y que era el destino. Cuando la ONU lo llamó vicecanciller, pidió que lo llamaran simplemente hermano. El vicerrector pidió a la ONU que pensara en un hecho. Se conocieron hace más de 10 años, y esos vínculos no son típicos de la vida cotidiana. Un solo asintió con la cabeza, con lágrimas en los ojos. El vicerrector continuó señalando que Un ahora era su hermano menor y le pidió que no llorara y se relajara. Pero el científico quería encontrar una manera de demostrar su inocencia. Sin embargo, el vicecanciller entendió que cualquier cosa sería improbable. Si mostraba sus verdaderas habilidades, escapar de esta prisión sería tan fácil para él como cortar un pastel. Podría escapar fácilmente de aquí. Pero no quería que la gente sangrara, sabiendo cuánta intriga había visto en la ciudad prohibida. Después de pensarlo, respondí que incluso si el científico tiene razón, a veces es necesario poder dar marcha atrás. El preboste le pidió al hermano menor que cumpliera su último pedido de darle lo que él le daría a su familia. Era un pequeño anillo que él había pedido que se le entregara a su familia. También se ofreció a realizar una última sesión de entrenamiento para ambos. El vicecanciller dijo que era una pena que ya no vieran más el manejo de la espada del tigre blanco, y le pidió a Un que se lo mostrara por última vez. Un luego admitió que había visto el final de esta técnica. Increíble, pensé. Logró sentir la esencia de la espada. Ni siquiera un artista marcial sería capaz de sentirlo. Pero ¿cómo podría verlo un erudito que no sea Murim? Estaba seguro de haberlo visto con seguridad. No podía decir que había dominado completamente la técnica, porque no la entendía completamente. Era incomprensible para él, y le resultaba difícil decir que se despertó. Solo lo sintió, lo vi, y eso fue todo. Lo felicité, y le expliqué que la razón por la cual la técnica de empuñar una espada podría seguir siendo insondable es por el despertar en sí, que no se puede explicar con palabras. Es un fenómeno natural. ¿Y en qué ocasión le pregunté si Un podía mostrarle la técnica final? Sin una espada de madera a la mano, Il le pidió a Un que se levantara y hiciera una pose. Secándose las lágrimas, Un se levantó y escuchó las instrucciones de Ilya. Cierra los ojos e imagina una espada frente a ti. Extiende lentamente la mano para recogerla, pero primero aclara tu mente por completo. Seguí exactamente las instrucciones del maestro, y la silueta de una espada apareció ante sus ojos. Lo agarró con la mano, como de costumbre, y sintió una espada de madera familiar en su palma. Sintió la espada como si realmente estuviera en su mano. Skolarun e Il han cambiado mucho. Il ha dado su vida para servir al ejército, a su país y al pueblo, renunciando a su sueño de Jianghu. En una ciudad dominada por la intriga más que por la lealtad y la habilidad, se vio privado incluso de perspectivas. Solía vivir recluido en la ciudad prohibida, pero las preguntas del erudito Un lo despertaron. Gracias a Un, se sintió vivo nuevamente, se deshizo de sus decepciones y poco a poco comenzó a encontrar un nuevo significado a la vida. En este punto, le pedí a Un que le mostrara su técnica. Un extendió sus brazos y comenzó a demostrar sus habilidades con la espada. Era una imagen increíblemente espectacular. Cada movimiento estaba pulido, y sus acciones parecían pintar con un bolígrafo en todo el mundo. El espectáculo fue espectacular. Un realizó la técnica a la perfección, coordinando cada golpe a la perfección. Se sorprendió cuando se dio cuenta de que su hermano menor estaba demostrando una técnica de manejo de la espada al estilo del tigre blanco. Conocía todos los métodos de la espada y los movimientos, pero por alguna razón le parecían desconocidos, como si estuviera observando algo completamente nuevo. En un momento, Il comenzó a preguntarse: ¿cómo es posible? Él no entendió, mirando esta increíble belleza de movimientos.
Podía ver variaciones individuales en el flujo de maquinaria, pero ni siquiera podía reconocerlas. En ese momento me di cuenta de que su alumno se había vuelto aún más profesional que él. No podía creer la sensación interna de fuerza y armonía que sentía en Nun al realizar esta técnica. Después de la manifestación, Il dijo que tenía algo más importante para la ONU. Su reunión terminó y Un dejó a su maestro. Mientras caminaba por la calle, su cuerpo temblaba de emoción. Se dio cuenta de que el principal rival no era otra persona, sino él mismo. Si no puedes controlar tu poder, este se apoderará de ti y eventualmente te llevará a la destrucción. Así que sé quién controle tu corazón y tu espada. Siendo siempre honesto, estas palabras del maestro las repitió en su mente. Un volvió a recordar aquellas instrucciones que Il le había dado hace apenas unos minutos. Evita la influencia del malvado Jiang Hu tanto como sea posible. Solo entrena tus habilidades con la espada. Estaba decidido a no olvidar nunca esas palabras. Y nunca olvidará que Il era para él no solo un maestro, sino también un hermano. Il se quedó sentado solo en la celda, sintiéndose cansado después de impartir todas sus habilidades. Pensó que Hyun había logrado crear su propia técnica, combinando todas las habilidades que había adquirido. Esperaba que la ONU usara estas habilidades sabiamente y para los propósitos correctos. Poco a poco se dio cuenta de que el Palacio del Dragón Azur era de hecho un lugar digno de un dragón. Mientras continuaba caminando, de repente gritaron su nombre. Fue el vicecanciller Kwang Cheol-hun. El protagonista se preguntó qué lo trajo hasta aquí, y él respondió que solo estaba de paso. Sin embargo, Kwang preguntó por qué On ya no aparece en el campo de entrenamiento. Un respondió que no tenía nada más que hacer allí, porque no había nadie a quien saludar. Kwang notó que mucha gente se reía de él. Todo el mundo sabe que fue a él a quien el vicerrector Il le dejó algo como recuerdo. Kwang advirtió a Eun que si continuaba actuando así, la gente seguiría riéndose de él. Por ejemplo, la gente dirá que aquel a quien el vicerrector Il le encomendó que le cubriera las espaldas resultó no ser más que un débil erudito. Después de esta conversación, Un se quedó solo, pensando en las palabras que escuchó. Tenía un anillo alrededor del cuello. Sosteniéndolo en sus manos, constantemente recordaba a su hermano. Se prometió nuevamente que cambiaría. Un no entendía cómo podía ignorar las palabras de su hermano. Al cerrar los ojos, vio la silueta de una espada de madera frente a él. Bajo la lluvia, Un repitió los movimientos imaginarios una y otra vez que le ayudaron a sentir la espada en sus manos. Estos movimientos perfectamente perfeccionados. Se imaginó sosteniendo la espada y cada uno de sus pasos era claro y seguro. Pero a pesar de esto, estaba constantemente atormentado por pensamientos sobre la injusticia que enfrentaba su hermano, como una niebla que envolvía su conciencia. Belvedere de profundidad literaria. El científico estaba sentado en su escritorio, escribiendo algo en un cuaderno. El eunuco Park se acercó a él. Park comenzó a mirar su cuaderno, asumiendo que Un estaba haciendo algo interesante. Nada de eso, solo encontré algo de tiempo libre, respondió Un. Park ni siquiera entendió cómo encontró algo de tiempo libre, porque escuchó que Un visitaba el campo de entrenamiento de la Guardia Imperial todos los días. Era obvio, pero Un no tuvo prisa y siguió grabando, aprovechando su tiempo libre. El eunuco añadió que parece que el príncipe heredero ha encontrado un nuevo pasatiempo, y, si esto continúa, puede haber buenas noticias para Scholar Un. Es bastante triste haber estado tan ocupado. Supongo que esa es la vida diaria de un erudito en la corte del dragón Azur, dijo Un. Después de estas palabras se despidieron. El eunuco se despidió de Un para cuidar de sí mismo. Esperaba que el científico estuviera bien. En la ciudad prohibida, donde se esconden los verdaderos demonios, Un esperaba que alguien con un corazón puro como el suyo pudiera quedarse un poco más. Después de todo, nadie sabe cuándo los que incriminaron al vicecanciller Ili lo expulsarán de este palacio. Para ser honesto, el pasatiempo de Puck era meterse en los asuntos de otras personas. ¿Qué vida tan difícil tiene? La ONU estaba en su residencia. Estaba sentado en su escritorio, mirando fijamente el mismo libro. Al no encontrar un lugar para sí mismo, sintió que no podía calmarse. Recordaba constantemente esa batalla. No podía entender por qué el ganador no fue el que esperaba, o qué pudo haber pasado. Visualizó cada momento de esta pelea en su cabeza. No importa cuánto trató de entender, no era creíble que el jefe de la familia Murong pudiera perder ante Mubun Cheol. No podía decir si la cabeza se perdió a propósito, porque no había ninguna razón para ello. No se preguntó si era posible que la razón fuera que el jefe de la familia Murong no poseía la técnica de la espada. Pero eso era imposible. Tenía que saber lo que incluso Un sabía. Quizás estaba restringido por la tradición familiar, y por lo tanto la última forma de espada que Un conoció fue solo una improvisación dentro de las mismas tradiciones familiares. Debido a esto, el jefe de la familia Murong no tuvo más remedio que entregar la forma final de la espada. Uno se sintió más tranquilo cuando entendió por qué el jefe de la familia Murong había perdido, pero luego empezó a pensar que tal vez él mismo tenía demasiada confianza en sí mismo.
¿Y en qué estuvo pensando todo este tiempo? Quien no conoce sus propios defectos no puede ser un verdadero hermano, se dijo Un, golpeando la mesa con la mano. Pero inmediatamente pensé, ¿y si tengo razón? Que como cabeza de familia, Murong está obsesionado con las opiniones tradicionales de su familia y no se da cuenta de lo que se está perdiendo. Tal vez necesite algún consejo amistoso. Un podía sentir dos lados compitiendo dentro de él, uno instándolo a ayudar y el otro aconsejándole que pusiera fin a esos pensamientos. Caminó por la habitación, pensando que incluso los novatos que acababan de unirse a las filas de la Guardia Imperial no querían escuchar las instrucciones de los demás. Entonces, ¿por qué alguien que lucha por la influencia en una provincia debería escuchar el consejo de un erudito? De repente tuvo una idea interesante: escribir una carta anónima. No esperaba agradecimiento por esta carta. Sentándose a la mesa, Un comenzó a garabatear en el papel. Pronto escribió todo lo que quería decir, pero al releerla, notó que la carta había crecido hasta tener más de una docena de páginas. Se sorprendió de que, a pesar de lo que él mismo había escrito, resultara muy impresionante. No se dio cuenta de que sería de mala educación enviar una carta tan larga sin firma. No podía decidir si debía registrarse como erudito del Dragón Azur. ¿Y lo tomarán en serio si dice que es una carta de un científico? Fui arrojado al cielo ilimitado de la ciudad prohibida, se dijo Un, y se convirtió en un erudito en la corte del Dragón Azur, aprendiendo a empuñar una espada. Firmó la carta: cielo inalcanzable, señor de la espada Dragón Azur. Eso sonó bastante bien y, mientras escribía eso, miró por la ventana. Pensativo, Un se preguntó si debería pedirle a Eunuch Pak que enviara esta carta a través del servicio de entrega mañana. Provincia de Henan, hogar de la familia Murong. La niña se quedó afuera y pensó en el hecho de que fue ayer cuando había tanto ruido aquí, aunque había estado tranquilo durante varios meses. A ella le parecía mal, algo andaba mal. Se preguntó mirando la pequeña casa de verano. ¿Cuánto tiempo más vas a estar sentado en esta casa, abuelo? De repente, apareció su abuelo y felicitó a su nieta por su regreso. Él era el director general. El nombre de la niña era Mi Murong. Era nieta del propio Dan Chu Murong. Inmediatamente preguntó cómo estaba su abuelo. Le dijeron que estaba ocupado leyendo. El abuelo sostenía la carta que le habían enviado al señor y se la entregó a mí, diciendo que había llegado tarde en la noche desde el servicio de entrega. Me inmediatamente preguntó si habían dicho quién envió la carta, pero le dijeron que nadie había dicho nada. Al recoger la carta, notó que el nombre del remitente no figuraba en la lista y que el papel parecía lujoso. Se preguntó si era una carta enviada para burlarse de la derrota de Mobun Chiol. Me le dijo al director que le daría la carta al abuelo. También preguntó por su hermano mayor, Jin Murong. El director respondió que era un excelente estudiante y aún ocupaba su lugar anterior. Me entendió que su hermano necesitaba poner sus pensamientos en orden mientras continuaba llevando una vida libertina y aún no podía recuperarse de la derrota de ese día. Un momento después, Milla estaba parada en la entrada de la habitación de su abuelo. Ella se acercaba al jefe de la familia Murong, Dan Chu Murong. Acercándose, preguntó por su bienestar. Después de eso, puso la carta que llegó de la oficina de correos sobre la mesa. Dan Chu dijo que sería mejor que se fuera, dejándolo en paz. Pero Mi solo pidió permiso para llevarle una taza de té. Después de eso, lo dejaron solo y la carta yacía sobre su escritorio. Dan Chu sostuvo su cabeza mientras hablaba. Pobre niña, considerándose no lo suficientemente buena, e incluso alguien que hace sufrir a su nieta. Pensó que debía estar cansada de apoyar el legado de la familia con sus propias manos. Después de su derrota, creyó que solo él debía sacar adelante a la familia, pero el orgullo del guerrero no le permitió aceptar esto. Consideró una gran vergüenza hacer sufrir a su nieta. Su mirada se posó en la carta que yacía sobre la mesa. Comenzó a sacar el contenido. La carta era confidencial. Estaba dirigida al jefe de la familia Murong y estaba firmada como inalcanzable en los cielos, señor de la espada del dragón Azur. La letra era correcta y elegante. Al abrir la carta y comenzar a leer, Dan Chu pensó que incluso después de su derrota, las protecciones continuaban enviándole cartas, tal vez para animarlo. Sin embargo, esta carta trataba sobre un duelo, y la encontró interesante. Indicaba los errores que había cometido durante el duelo. Dan Chu pensó de repente. ¿Es este tipo Sukin Lixing por casualidad? No podía evitar la sensación de que alguien entendía sus errores incluso mejor que él. Según la letra, la persona que envió esta carta tuvo ciertos logros en aprendizaje y destreza. Pero Dan Chu no entendió si esta carta fue enviada para glorificarse a sí mismo. Cuando leyó sobre el camino de la espada Murong, su rostro se oscureció por la ira. Le parecía que el autor de la carta estaba desafiando el flujo mismo de la espada Murong. Le pareció inaceptable y decidió romper la carta en pedazos. Pero solo porque salió la nieta, pudo mostrar su carácter al continuar leyendo. Sin embargo, no rompió la carta hasta el final.
porque estaba interesado en el contenido y quería saber cuánto más destacaría este joven con sus pensamientos. Un pájaro estaba posado en una rama cerca de la casa, el cual fue sorprendido por los gritos provenientes de la casa. Ella quedó impactada por la energía que ardía en su interior y decidió alejarse volando del lugar. La energía del jefe de familia superó todos los límites posibles. Mientras seguía leyendo, seguía preguntándose, ¿quién diablos podría haberme enviado esto? Apartó la mirada y se dio cuenta de quién era realmente. Imaginándose en la cima del acantilado donde siempre estuvo destinado a estar, sintió que era el verdadero maestro de la espada Murong. A lo largo de su vida estuvo orgulloso de sí mismo, porque entendió el camino de su familia. Pero después de un momento regresó su nieta. Ella le trajo té caliente y fragante. De pie frente a la puerta, no entendía por qué nadie le respondía y decidió dejar la bandeja con el té en el suelo. Ella comenzó a caminar hacia la puerta para abrirla. Pero cuando abrió la puerta, su impresión fue indescriptible. Sintió una energía increíble que literalmente irradiaba de su abuelo. Esta energía era tan poderosa que parecía llenar todo el espacio. El abuelo tenía la carta en la mano y no podía separarse de ella, leyendo todo con mayor atención. La nieta decidió que la mejor opción ante esta situación era cerrar la puerta. No podía creer lo que estaba pasando ante sus ojos. Dejando el té en el mismo lugar, se alejó de la puerta mientras su abuelo estaba teniendo un momento de iluminación. Un momento así ocurre muy raramente y es increíblemente difícil lograrlo, y si llega, solo una vez en la vida. Y ella lo presenció con sus propios ojos. Esto significaba que Dios no había abandonado a la familia Murong, y ella oró con todo su corazón por el gran logro de su abuelo. Después de eso se acercó al director ejecutivo, cuyo nombre, por cierto, era Shim. Ella le dijo que cerrara con llave la entrada principal de ahora en adelante, y que no dejara entrar a nadie. También ordenó que todos los miembros de la familia no hagan ruido, independientemente de la hora del día, y puedan descansar del trabajo si es necesario. Todas estas medidas deben observarse estrictamente. Pero eso no fue todo. También ordenó reunir a todos los estudiantes desde la primera hasta la tercera generación y decirles que se reunieran en el pabellón. Más precisamente, ordenó a todos que se reunieran en el pabellón de recreación nocturno y hicieran todo lo posible para no distraer al abuelo. Ella declaró el lugar donde se alojaba el abuelo como zona prohibida. Shim no entendió lo que pasó y le preguntó. A esto ella respondió que la racha blanca era señal de grandes cambios y buena suerte. En ese momento, el abuelo estaba sentado en posición meditativa, envuelto en energía azul. Inhaló y exhaló lentamente, sin forzar el aire, como si lo absorbiera en armonía con el entorno. El señor de la espada del dragón azul inalcanzable del cielo, Dan, había oído hablar de muchos héroes extraordinarios con habilidades especiales en Jianghu. Pero ahora, este nombre desconocido realmente emitía una sensación de grandeza. Con el nuevo camino de la espada abierto para él, el corazón de Dan latía tan salvajemente como cuando tomó la espada por primera vez. Sintió el mismo asombro y emoción que cuando descubrió por primera vez el mundo de las artes marciales. No podía quedarse quieto, sintiendo un nuevo poder dentro de él. Pero, a pesar de ello, se dio cuenta de que siempre hay cimas más altas que alcanzar, y que más allá de los cielos todavía hay cielos. El abuelo salió por la puerta, y frente a su casa la gente estaba arrodillada y haciendo reverencias ante él. No esperaba ver una escena así. En primer plano estaba sentada su nieta Mi, quien lo felicitó por su gran logro. Después de sus palabras, todos los demás repitieron las mismas palabras. El abuelo empezó a bajar las escaleras hacia ellos. Estuvo de acuerdo con ellos porque de hecho fue un gran logro. Al acercarse a su nieta, supuso que ella había sufrido mucho por su culpa. Pero ahora él le pidió que no se preocupara, ya que él estaba listo para encargarse de todo. Tenía más de una nieta, y la menor, que se llamaba Sang, comenzó a abrazar a su abuelo. El abuelo dijo que a ella también le fue bien en su tarea. Después de eso, Dan recurrió al manager Shim. Ordenó que se enviara una carta a la familia Steele, informándoles que la gran familia Murong los estaba desafiando oficialmente a un duelo, con la condición de que, si pierden, la gran familia Murong cerrará sus puertas y abandonará los asuntos de la provincia de Henan para siempre. Me inmediatamente le pidió a su abuelo que no fuera tan lejos. Pero él se opuso y dijo que su oponente es el jefe feudal de la provincia, y no vale la pena hacer tal apuesta. Entonces no podrán rechazar el desafío sin una buena razón. Solo cuando pongan en juego el destino de su familia, el jefe de la familia Steele se convertirá en el hazmerreír si se niega, pensó el abuelo. La nieta se dio cuenta de que el abuelo había pensado todo detenidamente, pero tenía una pregunta para su nieta. ¿Cuánto tiempo ha pasado ya? La nieta respondió que habían pasado 3 días completos desde que el abuelo se retiró a practicar. Entonces el abuelo preguntó por Jin. Ella respondió que él seguía deambulando sin encontrar el camino. El abuelo entendió que no era del todo culpa de Jin, pero no pudo evitar sentirse decepcionado porque tenía grandes esperanzas puestas en él.
Después de eso, el abuelo le dijo a la nieta que debían irse y ordenó a los demás estudiantes que descansaran. Luego se volvió nuevamente hacia el gerente Shim. Se hicieron a un lado para una conversación privada. El abuelo le dijo que eligiera algunas personas confiables y encontrara al remitente de la carta que llegó hace unos días. Entendió que no sería fácil, pero aún así quería que lo encontraran. El abuelo también ordenó que se hiciera en secreto para no difundir rumores, y recordó que del resultado de este caso dependía el destino de su familia. Después de terminar su explicación, le dijo al gerente que podía ir. El propio abuelo se quedó solo, respirando aire fresco. Recordó cuánto le había aportado esa carta y qué pensamientos le había evocado. El abuelo esperaba poder encontrar al señor de la espada dragón azul. Después de todo, es entonces cuando el sueño de la gran familia Murong de ingresar a las 5 grandes familias de Jianghu se hará realidad. La gran familia Murong, la familia Steel. Los espectadores evaluaron la situación haciendo apuestas, la mayoría de las cuales eran que la familia Murong probablemente perdería. Solo se suponía que las posibilidades de victoria podrían aumentar si la familia Murong dominaba algún arte poco común, pero el público dudaba que se pudiera lograr algo realmente importante en menos de un año. Mo Won Cheol, apodado One Punch, estaba sentado no lejos de la conversación detrás de él. Y, como predijo, tenían razón en algo. Un hombre se le acercó y le pidió que siguiera sus palabras. Pero Mugun simplemente se rió, sin entender si ni siquiera podía reír. El hombre le recordó que ahora era el señor feudal de la provincia de Henan. Era el consejero de la familia del acero, Sang Kyung-kyu, quien explicaba que Mugun solo podía mantener su dignidad como señor feudal y hacer que la gente lo siguiera mostrando modales acordes al nivel de la gran familia Murong. Mugun entendió esto, pero le pareció que un enfoque tan oficial no le convenía. Miró hacia el lado opuesto donde estaba Dan Chu y le preguntó al asesor qué pensaba de ese lado. El consejero respondió que incluso los estudiantes estaban en silencio, y por eso era difícil saber qué estaban haciendo. Cheol estaba seguro de que los Murong parecían ir a un funeral en este momento, y supuso que se sentían como si tuvieran un pie en la tumba. El consejero le volvió a pedir que siguiera sus palabras. Después de eso, dijo que invitaría al respetado Paik Won, que vio el partido anterior, a comenzar a entrenar. Una sonrisa maliciosa nunca abandonó el rostro de Cheol, y quería poner fin a la larga historia de su oponente. Fue hoy, en esta batalla, que planeó poner fin a este conflicto. De repente, la espada del enemigo se le escapó de las manos y se clavó en el suelo. El sumo sacerdote del templo Shaolin, el venerable Paik Won, señaló con su mano a la gran familia Murong y anunció que la victoria sería suya hoy. El rostro de Cheol ya no era tan confiado, pero su asesor trató de calmarlo, diciéndole que no había nada de qué preocuparse, ya que sus alumnos todavía tenían la ventaja. Ganaron 6 veces y los oponentes solo 4. Sin embargo, no fue esto lo que molestó a Cheol, sino la expresión del rostro del anciano. No podía entender por qué Dan tenía una sonrisa en su rostro cuando la victoria aún no estaba decidida, pero su expresión no cambió. Algo en esto molestó profundamente a Cheol. Y entonces llegó el momento en que el consejero le dijo que le tocaba ir a la batalla. Chul se volvió para mirar a la audiencia que contuvo la respiración. Bajo la influencia de las emociones del público, se levantó de su silla. Al ver a su oponente desenvainar su espada, Cheol notó una increíble relajación en sus acciones. Nadie le había dicho que Dan había estado entrenando en soledad y perfeccionando sus artes marciales. Si lo hubiera sabido, no habría aceptado esta revancha. Sin embargo, ahora está aquí y no hay forma de negarse. La tan esperada batalla estaba por comenzar. One Strike decidió que no había necesidad de hacer trucos. Ahora todo dependía de su larga espada. Estaba dispuesto a apostar todo por su habilidad y sus armas. Estaban de pie en el campo de batalla, uno frente al otro, cada uno sosteniendo su espada en sus manos. Antes de la pelea, el monje expresó su esperanza de que ambos rivales den una pelea hermosa y justa como jefes de sus familias, y pidió no ir demasiado lejos, recordando que se trataba de un combate de sparring. También señaló que esta pelea fue muy alta, anticipado en Shaolin. One Punch le preguntó a su oponente si estaba bien descansado antes de la pelea. Dan se inclinó ante su oponente en señal de respeto. Siguiendo el movimiento de Dan, Cheol también hizo una reverencia, aunque sintió cierta sorpresa. Dan luego dijo que era un honor tener la oportunidad de competir hoy con el señor feudal de la provincia de Henan. Cheol siempre había pensado en Dan como alguien que lo despreciaba. Pero hoy Dan reconoció fácilmente su importancia y lo saludó como a un señor feudal. Chul no podía entender cuál era el truco y ya estaba empezando a pensar que Dan solo se estaba burlando de él. Pero en el mismo momento Cheol notó una sonrisa sincera en el rostro de Dan. Se dio cuenta que la pelea no sería tan fácil como esperaba. Cheol decidió decirle a su rival que quería ver el potencial de la gran familia Murong, porque la última vez no estuvo a la altura de sus expectativas. Pero Dan, al parecer, no sucumbió a la provocación.
Finalmente, llegó el momento de comenzar la batalla. Ambos alzaron sus espadas y las cruzaron al inicio de la batalla. Se escuchó un sonido resonante y chispas volaron en diferentes direcciones desde donde chocaron las espadas. Dan decidió distanciarse y saltó hacia atrás, y Cheol confiaba en que podría destruir a su oponente de un solo golpe. Al menos, eso es lo que se dijo a sí mismo cuando decidió liberar una cantidad significativa de su poder. Empujándose del suelo, se abalanzó sobre su oponente, gritando y blandiendo su espada en el aire. Dan solo extendió su espada para encontrarse con él, preparándose para contraatacar. El oponente apenas tuvo tiempo de parpadear, ya que Dan ya estaba al margen. Cheol intentó su segundo golpe, pero Dan sacó su espada bajo el golpe. El ataque fue tan poderoso que Dan casi pierde el equilibrio. Sin embargo, la energía azul alrededor de Dan estaba aumentando. Cheol volvió a blandir su espada, pero sus esfuerzos parecieron ser en vano. Su oponente ya estaba a unos pasos de distancia. Aparentemente, se equivocó al pensar que Dan estuvo sufriendo solo todo este tiempo. Y uno no pudo evitar notar que el manejo de la espada de Dan había mejorado mucho. Chul no sabía cómo proceder, pero no iba a admitir la derrota y esperaba que el partido se prolongara mucho tiempo. Su espíritu de lucha se mantuvo alto. Los espectadores que vieron esto quedaron asombrados. Ni siquiera podían imaginar que Dan mostraría este nivel de lucha. Esta pelea fue radicalmente diferente a la anterior, poniendo patas arriba todas las expectativas. La audiencia ya entendió que Cheol continuó atacando en vano, sin mucho efecto. Sus ataques parecieron no tener efecto y no hubo diferencia en cómo atacó. Al principio todos pensaron que la familia del acero ganaría sin lugar a dudas, pero en realidad Murong parecía tranquilo, y aún más relajado durante la pelea, confiado en sus movimientos. Con cada golpe, Dan desequilibraba cada vez más a su oponente. El rostro de Cheol se puso cada vez más tenso, y así llegó el momento en que Dan dejó de defenderse y decidió mostrar su ataque. Saltó alto en el aire, se giró y comenzó a volar rápidamente con su espada directamente hacia el enemigo. Chul pensó que era inesperado, pero lo esquivó hacia la izquierda con facilidad. Decidió que esta era su oportunidad y trató de atacar a Dan por detrás. Sin embargo, no todo fue tan sencillo. Atacando por la espalda, Cheol encontró algo que no esperaba en absoluto. De espaldas al enemigo, Dan inesperadamente colocó su espada bajo el golpe de Chol. Dio un paso adelante, anticipando de dónde vendría el ataque. El astuto movimiento de Dan dejó a Cheol confundido, ya que predijo claramente sus acciones. Dan parecía estar simplemente jugando con su enemigo, pero lo hizo muy bien, lanzando rayos. Cheol fue perdiendo fuerzas al darse cuenta de que sus ataques eran ineficaces. Era consciente de que estaba en una situación desesperada, ya que Dan ni siquiera hizo un esfuerzo por contraatacar. Mientras tanto, Cheol apenas pudo soportar los golpes de Dan. A pesar de la duración de la pelea, la respiración de Dan se mantuvo tan tranquila como al principio. Cheol estaba perdido y no sabía qué hacer a continuación. En ese momento Dan apuntó su espada directamente al enemigo. Esto dejó en claro que Dan quería terminar la pelea, y estaba confiado en su victoria. Cheol decidió darlo todo, pero de repente lo invadió el miedo. El miedo vino de la increíble energía proveniente de Dan. La fuerza de Dan hizo que Cheol se diera cuenta de que debía reunir todas sus fuerzas. Comenzó una batalla aún más feroz, y la arena pareció separarse del poder que la dominaba. Sus espadas chocaron con un poder increíble, y el sonido metálico de sus colisiones se extendió por todas partes. Incluso el público se tapó los oídos ante este sonido ensordecedor. Los sonidos de sus poderosos golpes golpean sin piedad los oídos del público. Dan cortó con su espada la espada de Chol, creando una fuerza increíble. Cheol apenas sostuvo su espada, preparándola para los golpes del enemigo. Era alguien que nunca perdió una pelea, pero la expresión en el rostro de su oponente indicaba que esta vez las cosas serían diferentes. Sería la primera derrota de Chul. En ese momento, Cheol se encontró en un estado de antihipofobia por miedo a una derrota inminente, aunque le parecía imposible. Pero a juzgar por el curso de la batalla, la derrota era inevitable. Él, One Punch Muwun Cheol, decidió poner todo lo que tenía en juego. Una fuerza increíble era visible en el movimiento de su espada. El monje que juzgó la pelea observó esto y entendió que tal fuerza podría causar una explosión, incluso si el maestro Murong golpeara con el mismo poder. Lo único que le quedaba a Dan Chu era esquivar. La nieta de Murong se quedó paralizada mientras observaba esta batalla, incapaz de apartar la mirada. Pero el rostro de Dan irradiaba una confianza increíble. Su energía azul irradiaba de su cuerpo, iluminando todo a su alrededor con un brillo azul. De repente, un sonido como el de un helicóptero zumbó en el aire cuando la espada de Chul salió volando de sus manos. La espada cayó al suelo con un silbido, poniendo fin a la batalla. En ese momento sonrisas aparecieron en los rostros de todos los espectadores. El monje anunció que la primera espada de Dan Chun Murong salió victoriosa. Las gradas estallaron en fuertes vítores. Dan mostró respeto a su oponente inclinándose ante él y agradeciéndole por la pelea. Sin embargo, Cheol apretó los dientes y le pidió que esperara.
Preguntó sobre la forma final, qué era, ya que nunca había visto algo así y no podía entender cómo fue posible durante su batalla. No podía creer que esto hubiera sucedido y no podía comprender la brecha en la habilidad. Dan explicó que era solo una de las técnicas de espada de su incompetente familia, pero agregó que tal vez esta vez, este arte de la espada finalmente había visto la luz del día. El público vitoreó al primer espada, Dan Chung Murong, con fuertes aplausos, en honor al jefe de la provincia de Henan. Sentado en la arena, One Punch se dio cuenta de la disonancia que sintió antes. Comenzó a comprender por qué Dan se había defendido al principio y por qué finalmente había ganado un combate en el que Cheol estaba seguro de su victoria. Por qué este intenso miedo a la derrota se había apoderado de su mente. Cheol se dio cuenta de que no había manera de que hubiera podido ganar este partido desde el principio, porque Dan había alcanzado este nivel de habilidad estando solo. Al final, se dio cuenta de que había estado mirando a Dan desde la cima de una enorme montaña todo el tiempo y no había notado su verdadera fuerza. Posteriormente, se desarrolló una tensa conversación en la residencia de la familia del acero. El asesor explicó a Chol que en este momento la expansión de la influencia de la familia Murong era motivo de preocupación, ya que estaban aplicando una política agresiva sin precedentes, tanto interna como externamente. Incluso las escuelas cercanas, incluido el templo Shaolin, estaban nerviosas y observaban de cerca sus acciones. One Punch estaba increíblemente molesto por cómo Dan pudo aumentar tanto sus habilidades. No podía entender exactamente qué había hecho Dan, pero el asesor le dijo que no se preocupara y le prometió elaborar una estrategia general. Y agregó que si Dan no les iba a contar su técnica, lo obligarían. Chul preguntó ansiosamente, ¿quieres obligarlo a contarlo? Mientras tanto, en la residencia de la familia Murong, Dan, su nieta y el director ejecutivo estaban sentados en la sala de reuniones. El director ya había anunciado que había llegado una carta de la provincia de Hebei. Sin embargo, no pudieron asegurar si el remitente vivía en esa provincia, porque podría haber enviado deliberadamente la carta desde allí para confundir las pistas. Dan ordenó al gerente que les dijera a los estudiantes en Beijing que se esforzaran más. Al mismo tiempo, Mi pensaba incesantemente en esta carta, ya que ella también la había leído, pero no había podido alcanzar la iluminación como su abuelo, y estaba asombrada de la claridad y precisión con la que todo estaba descrito. Ella creía que tal vez era porque su nivel aún no había alcanzado el nivel de su abuelo. De repente, una voz sonó detrás de la puerta, dirigiéndose al dueño. Justo frente a la puerta estaban los representantes de la familia del acero, incluido su jefe y el resto de los miembros de la familia. One Strike declaró que sospechaban que la familia Murong de la primera espada ganó injustamente esta pelea. Exigieron que Dan saliera y les explicara todo en persona. Dan, sin embargo, no tuvo reparos. Su nieta estaba preocupada por él. Pero él no iba a quedarse sentado y esconderse. Comparó la situación con como un pájaro, desplegando sus alas. No teme una tormenta de arena que se le presente. Este ejemplo la hizo sonreír. Mientras tanto, el científico preguntó al informante cómo había ido la batalla y si había ganado la primera espada. Él, agitando las manos con una sonrisa en los oídos, respondió que Dan Chung Murong había ganado con orgullo y explicó en detalle cómo sucedió todo. Agregó que la gente en las tribunas gritó de alegría al ver la victoria. Un le pidió que le contara en detalle sobre el último golpe de la primera espada. Sin embargo, el denunciante admitió que no estuvo presente en persona y no vio todo con sus propios ojos, por lo que no pudo contar los detalles. Dijo que si hubiera un experto allí, definitivamente le contaría todo en detalle. Esta noticia de la victoria de la primera espada hizo sonreír aún, pero este no es el final de la historia. La familia del acero que perdió su puesto, definitivamente no se iba a quedar de brazos cruzados. Ahora mismo, la familia del acero se prepara para la huelga. Y aquí comienza la parte más interesante. Como Mi Murong, de la familia Murong, desempeñó su importante papel en los acontecimientos posteriores. Sin embargo, Un pidió hablar solo sobre Dan, ya que estaba listo para escuchar continuamente sobre su victoria. Al salir después de esta historia, Un conoció al eunuco Park. Fueron juntos a la biblioteca y Un recordó que quería preguntarle sobre otro libro. Sin embargo, Park respondió en broma que recientemente le había regalado este libro a Un y bromeó diciendo que debía tener una libido muy alta. Ante esta broma, Un pidió no volver a bromear así. El eunuco también preguntó si necesitaba más fichas de plata, ya que los libros eran caros. Sin embargo, Un aseguró que por ahora tiene suficiente y señaló que acepta libros de las personas que lo visitan, por lo que no hay que preocuparse por el dinero. Eunuch Park lo consideró su trabajo y no vio la necesidad de fichas adicionales. Park también escuchó que Un había dejado de ir al campo de entrenamiento de la Guardia Imperial y preguntó por qué. Al principio, Un no supo qué responder, pero explicó que los vicerrectores que estaban en el campo no querían ver a los científicos allí. Creían que los eruditos deberían ocuparse de los libros, no de la formación, y les molestaba su presencia. El vicerrector pensó que Un no tenía experiencia y lo echó,
diciendo que no era un patio de recreo. No le dije a Pak cómo sucedió todo, pero explicó que fue gracias a este incidente que logró ordenar sus pensamientos. Yunuk Park escuchó atentamente y se dio cuenta de que esta experiencia había ayudado aún a fortalecerse. También creía que el vicecanciller tenía razón. No podía convertirse en oficial militar ni en un erudito de pleno derecho, y ahora estaba fuera de la vista de la corte real y su futuro parecía incierto. En ese momento, Park le preguntó si iba a dejar de entrenar artes marciales. Respondió que ahora estaba haciendo otra cosa. Practica el arte de la espada sin empuñar una espada real y piensa en nuevos enfoques. Luego de escuchar esto, Puck preguntó con curiosidad: ¿y qué clase de pensamientos son estos? Sin explicación. El dominio de la espada no está en la fuerza. Los maestros comienzan con movimientos simples. Pensó en crear un nuevo estilo de espada, un estilo simple que incluso los niños pequeños pudieran aprender. Afuera había una fascinante puesta de sol carmesí. Estaba de pie en el patio, sosteniendo una espada de madera en sus manos. Se sentía extraño, tal vez porque hacía meses que no sostenía una espada en la mano. Aunque siempre había entrenado recordando la sensación de la espada de madera, ahora que la sostenía de nuevo, se sentía completamente diferente. Comenzó a sentirse triste porque su práctica no parecía producir ningún resultado tangible. Era consciente de que estaba creando un nuevo arte de espada con su corazón. Pero se preguntó: ¿cuál es la diferencia entre un holgazán con las manos vacías y un holgazán con una espada de madera? Al final, todavía era el arte de la espada en su corazón. Su mano agarró la empuñadura de la espada cada vez más fuerte, como si buscara respuestas a sus dudas. Empezó a sentir cada vez mejor la empuñadura de la espada en su mano. De repente sintió una energía inusual que parecía extraña e incomprensible. Pero pronto se dio cuenta de que fue gracias a las técnicas de energía interna que le enseñó su hermano. No puedes olvidarlo, pensó, y decidió que, al menos por el bien de su hermano, debía vivir la vida con confianza. Se dijo esto a sí mismo mientras blandía su espada. La energía que lo rodeaba parecía hacerse cada vez más fuerte. Toda la atmósfera a su alrededor pareció cobrar vida, llena de nuevo poder. Podía sentir esta energía, su pulsación en el aire. Después de un tiempo, logró completar el tercer formulario final. Esta forma era mucho más poderosa que las dos anteriores. Su aliento se fusionó con la energía que lo rodeaba, haciéndolo aún más vivo y más grande. Sin embargo, mientras bajaba su espada, se dio cuenta de que esta práctica le había quitado demasiada fuerza. No sabía si llamarlo un verdadero arte marcial o algo que salió mal. Probó la técnica de espada estilo tigre blanco y creó 3 de sus propios estilos de artes marciales con espada de tigre blanco. Sin embargo, no tenía con quién probar para ver si funcionarían en un combate real. Recordó sus palabras al eunuco Pak de que el nuevo estilo de espada era extremadamente simple. Como dicen los sabios, el gran Dao gira en torno a todo. Pero no había nada de eso en las artes de la espada que había investigado. La espada del dragón Azur es una danza de espada que vio una vez pero que no pudo recrear perfectamente. Era un mundo somnoliento donde la espada dejaba atrás una sensación de vaga nostalgia, como si pudieras alcanzarla, pero al mismo tiempo permanecía afuera. De alcance, se dijo a sí mismo que si su entrenamiento tenía algún significado, podría ser por la espada del dragón Azur. Comprendió que un día conquistaría una gran montaña y recorrería el camino del Gran Tao, Chaohu, condado este de la provincia de Anhui. En el campo de batalla, 2 combatientes se abalanzaron sobre un guerrero solitario. Con un movimiento de su espada, desvió ambos ataques en un solo movimiento. La sangre salpicó, lavando el suelo y el aire. Ambos luchadores cayeron al suelo con los costados atravesados y sangrando. Uno de los heridos apenas pudo pronunciar: «¿Realmente mereces tu nombre?» Era el espadachín solitario conocido como Tok Ko Rang. Le explicó al enemigo que actuó imprudentemente. Tan pronto como empiezas a buscar formas de retirarte, te encuentras en un callejón sin salida. Sin apenas contener la respiración, preguntó si había sido una buena pelea. Sin embargo, este duelo de espadas no fue nada interesante para él. Esperaba más, pero fueron solo tiros vacíos. Se preguntó: ¿no hay nadie bajo el cielo que pueda responder a su espada? De repente, un joven que se interponía en su camino se le acercó. El joven lo felicitó por su victoria. Esto le hizo detenerse y escuchar al chico. El tipo dijo que trabajaba para un servicio de entrega y le pidieron que entregara este mensaje. Inclinándose ligeramente, el joven le entregó la tarjeta. Estaba a punto de irse cuando el espadachín solitario comenzó a leer la carta y le pidió al niño que esperara. El cuerpo del joven temblaba porque tenía miedo de estar cerca de él. El espadachín solitario continuó leyendo atentamente. El niño sintió que el espadachín le parecía increíblemente aterrador y se preguntó si lo matarían hoy. La multitud observó mientras pensaba: ¿podría este escrito ser un desafío para el espadachín solitario, el mayor artista marcial de la provincia de Anhui? En ese momento, un hombre herido estaba siendo sacado del campo de batalla. Pero la mayoría no le hizo caso. Escucharon una fuerte risa proveniente del espadachín solitario.
El mensajero empezó a temer que el espadachín le cortara la cabeza si no le gustaba lo que estaba escrito en la carta. El espadachín solitario agarró la carta y dijo: «Realmente soy como una rana en el fondo de un pozo». No sabía que podría haber otro cielo más allá de los cielos. Después de estas palabras, la gente no entendió lo que se decía. Le preguntaron si tenía algún problema con el resultado del partido, pero él respondió que ya no estaba interesado en el partido. Después de todo, ahora entendió el verdadero camino de la espada que debe seguir. Apretando aún más la carta en su mano, se quedó quieto y avanzó frente a la gente que no podía entender lo que había pasado. Solo se preguntaron si eso significaba que algo andaba mal en la batalla. El mensajero finalmente pudo exhalar, pensando que tenía suerte de estar vivo. Desde entonces, nadie en la provincia de Anhui había vuelto a ver al espadachín solitario Tokko Rang. Posteriormente se ganó el apodo de Invencible tras ganar 3 partidos y reapareció en Murima. Lago del Oeste, distrito de Shihu, Hangzhou, provincia de Zhejiang. El hombre estaba sentado a la mesa, su mirada estaba dirigida a la ventana. De repente alguien más apareció a su lado. El joven con un abanico sonándose la cara era el gran guerrero Ho Jun, conocido como Flowering Blade, del grupo Hua. Saludó al taoísta Chong, representante del grupo de Wudan. Jong lo invitó a sentarse y notó que había una gran vista del Lago del Oeste. Blooming Blade notó que este era su primer encuentro. Esta fue realmente la primera vez que se reunieron para representar a sus grupos en la Alianza de Murima, a pesar de que Jong había oído mucho sobre él antes. Sin embargo, Ho Jun era modesto y creía que todos estos rumores eran solo exageraciones. Estaba agradecido por los elogios que Chong le había hecho, pero estaba más interesado en la opinión del taoísta sobre la propia alianza de Murim. Jong dudó sin mencionar que había muchas otras alianzas como la de Murima. Después de reunirse con los representantes de cada grupo, Jong sintió un gran sentido de responsabilidad al evaluar la posición del líder de la alianza que se rumoreaba que tenía el estatus más alto en Murima. Sin embargo, Blooming Blade le pidió que se callara y le preguntó si sabía más de lo que decía. ¿Tiene realmente conocimientos pero solo finge? Jong no entendía de qué estaba hablando. Pero Blooming Blade explicó: si estaba insinuando que los métodos que el líder de la alianza estaba usando eran necesarios para evitar otra tragedia, similar a la gran guerra entre la justicia y el mal, entonces claramente estaba subestimando la situación. La gran guerra entre la justicia y el mal, que ocurrió hace 30 años, provocó mucho derramamiento de sangre. Para poner fin a la guerra, finalmente se formó una nueva coalición de varios clanes, familias y sectas para apoyar a la facción de la justicia y derrotar a la facción del mal. Esto llevó al desarrollo constante de la facción de la justicia y la creación de la Alianza Murima. Sin embargo, Blooming Blade creía que la estabilización de la paz entre Jianghu y Murim era una ilusión, ya que la guerra era solo un truco en beneficio de algunas facciones, lo que hacía que el enfrentamiento entre los grupos fuera aún más caótico y sangriento. Chong escuchó en silencio la montaña de palabras que Blooming Blade le decía. Añadió que altos funcionarios y jueces se habían confabulado e incluso un pequeño error podría provocar la muerte del grupo. Sonriendo, Jong preguntó si Blooming Blade realmente quería escuchar su opinión. Como siempre, habrá una relación tensa entre los grupos Yudan y Blooming Mountain. Señaló que estos grupos siempre actúan juntos durante las reuniones de la Alianza Murima, ya que esta es la posición del grupo Udan. Hubo una breve pausa entre ellos, y luego Blooming Blade se rió y agradeció a Chong por su franqueza, señalando que le produjo un gran placer. Después de eso, le preguntó si Jong sabía sobre la reunión que iba a tener lugar en unos días en la Alianza. John no había oído nada al respecto. Le pidió a Blooming Blade que le contara más. «Quizás hayas oído hablar del esquivo señor de la espada dragón Azur», él dijo. John no recordaba haber escuchado ese nombre oficialmente. Sin embargo, Blooming Blade nunca lo había escuchado oficialmente tampoco. Pero sabía que algunos lo llamaban la espada del inmortal, que había bajado a la tierra para ayudar a quienes estaban aprendiendo el camino de la espada. Añadió que era un individuo verdaderamente fascinante y misterioso. Chongi preguntó si era importante mencionar el nombre en la reunión de la Alianza Murima. Blooming Blade le recordó a Chon a los incidentes recientes, particularmente las muertes asociadas con el nombre del señor de la espada dragón Azur. Aunque no hubo pruebas directas, Blooming Blade especuló que los dos casos podrían estar relacionados. Las personas que recibieron la carta del señor de la espada dragón Azur siguieron el camino de los maestros de artes marciales, y las muertes de maestros que ocurrieron después de batallas secretas despertaron sospechas. ¿No fue planeado por alguien? Estas palabras hicieron pensar a Chon. Supuso que todo era posible, pero esperaba que no lo fuera. También entendió, si todo esto está relacionado, la única conclusión es un desafío a la situación actual en Murima. Eso es lo que Blooming Blade quería escuchar. Es solo una suposición, pero Murim tampoco se queda quieto, cambia. Y todo esto debido a una tormenta repentina causada por el señor dragón de la espada Azur.
La luna colgaba en el cielo como suspendida de un gancho. Dos luchadores estaban uno frente al otro. Y entonces se apresuraron el uno al otro. Partes de su energía, Chi, comenzaron a dispersarse en el aire. Parecía imposible, pero la espada Chi formada por la energía se rompió. Sword Chi es la energía que envuelve una espada ordinaria, mientras que Sword Chi manifestado es un arma creada a partir de energía no física. Rompiendo esta espada en dos, le preguntó a su oponente si se iba a rendir, pero él solo respondió que le gustaría saber el nombre de quien lo derrotó. «Yo soy el que gobierna bajo el cielo oscuro», dijo. «Batalla, emperador del cielo oscuro», respondió al emperador guerrero, que, aunque había perdido la batalla, no tenía intención de seguir su orden. E incluso después de que el emperador lo haya destituido, no reconocerá su autoridad. El divino emperador preguntó si era por los 5 celestiales. Pero el divino emperador respondió que dudaba que fueran más fuertes que él. Sin embargo, explicó que reconocía la autoridad del señor de la espada dragón, Azur. Luego preguntó si el emperador había oído el nombre del señor de la espada. Aunque nunca lo había conocido, estaba seguro de que era más fuerte que el emperador marcial. Comenzó a contar lo que su amigo le había contado sobre el nuevo señor de la espada, quien, después de leer una carta enviada por el dragón Azur, había descubierto una nueva forma de usar la espada. Es por esto que no puede reconocer al emperador marcial. El emperador preguntó si lo